Amigos, buen día para todos ustedes. Arrancamos esta mañana de hoy, miércoles, Día de la Mujer, con Perla Negra. Seguramente es que un buen presagio. Hoy Día de la Mujer, de un día que como en los tiempos modernos, pues, es un Día de la Mujer, 8 de marzo, pero todos los días son días de algo, porque eso es una moda que se implantó. Y por supuesto, si alguien merecía un día era la mujer, aunque sus días son todo el año, porque las mujeres han demostrado a lo largo de toda la historia de la humanidad que se atreven donde muchos no se atreven, incluso a ser de padre y madre. Es probable que nos consigamos en casos donde un padre hace de madre, cosa que yo a veces pongo en duda, porque un padre no jamás podrá ocupar el lugar de la madre, a pesar de la buena voluntad y del afecto que lo guíe. Yo no quería tomar el Día de la Madre como el Día de la Mujer, con la frivolidad del caso, sino simplemente que seguramente hoy, como Día de la Mujer, las mujeres del gobierno, muy dadas a celebrar este tipo de fechas, harán la parafernalia de rigor, y entonces allí olvidarán las vicisitudes y la angustia que las mujeres pasan todos los días para tratar de llevar, en muchos casos, la comida a sus hogares. Para no decir de otras que no consiguen empleo, u otras que son víctimas de la violencia de género, que a pesar de que en los últimos tiempos se ha logrado un tipo de acción legal para castigar a los culpables, sin embargo, vemos que prácticamente cuando alguien apuñala a una mujer o la maltrata, lo considera un delito menor. El mundo tendría que ser mucho mejor, muy solidario, muy humano, para que el rol de la mujer pudiera entenderse en su justa dimensión. Celebrar el Día de la Mujer en Venezuela hoy debe ser difícil. Seguramente los medios se tomarán para sí un día tan importante, pero mañana la desgracia seguirá con nosotros. Y seguirá con nosotros porque, desgraciadamente, no hay conciencia de lo que está ocurriendo en el país. Seguimos empeñados en denostar de los otros, de insultar, de hablar de la guerra económica y ahora de la guerra mediática mediante la tecnología. Y vemos al presidente de la República todos los días hablar de proyectos y planes y grandes misiones y no sé qué cosas, y de conos monetarios que no llegan a los sitios, pero no se habla de la inflación, no se habla de la devaluación, no se habla de la inseguridad, en fin, no se habla de los grandes problemas que tiene el venezolano, como el de la escasez, no se habla de la exclusión. Los que llegaron sobre la base de combatir la exclusión, hoy no solamente lo hacen, no solamente ya no hablan de eso, sino que practican la exclusión. Con el carnet de la patria, con las cajas CLAP, con todo. Y ya ni siquiera los compañeros de partido pueden conseguir algo. Se perdió. Todo quedó en manos de los que tienen, de los poderosos, de esos poderosos que decían combatir. Ahora hay otros poderosos. Y tan poderosos son que no quieren marcharse. Son tan poderosos que son capaces de evitar que el Parlamento investigue a un presidente de una estatal petrolera que hoy, según lo que dicen los analistas más versados del mundo, está en estado ruinoso y calamitoso. Tan poderosos son que impidieron que se hiciera una investigación acerca de la denuncia que hizo Edmer Betancourt, expresidente del Banco Central, y el señor Giordani, sobre 35.000 millones de dólares que se llevaron empresas de maletín. Tan poderosos son que han impedido
que se sepa de verdad quiénes fueron los que traficaron con Roberto Rincón y Abraham Sierra y Tortolani, que ahora aparece también en el concierto. Y por último, tan poderosos son que han impedido que en Venezuela haya una averiguación acerca de los sobornos que pagó Odebrecht y que la propia empresa dice que pagó, fue en cerca de 98 millones de dólares. Pero sin embargo, los poderosos dicen que en Venezuela hay un solo culpable, Enrique Capriles. Bueno, oye, el gobierno pretende valga el Día de la Mujer para que recordemos en qué contexto lo podemos celebrar. Yo no sé si es una celebración o una conmemoración. Bueno, debería ser una celebración. Es decir, hoy en día la mujer no es, bueno, no. Hoy la mujer se ha ganado el puesto que realmente se merece. Sin embargo, en algunas sociedades, en algunos ámbitos, sigue viéndose en una situación de minusvalía. De hecho, el año pasado creo que hubo alrededor de 900 mujeres muertas por sus respectivas parejas, víctimas de asesinato y lo que se llama el crimen de género. Pero obviamente que la mujer ha dejado de ser como ese oscuro objeto del deseo nada más, ¿no? Hay que dar el puesto, hay que respetarla y hay que asumirla realmente, que son competitivas, que son sumamente inteligentes, que son, además, eso del sexo débil es una ofensa increíble, porque han demostrado más de una vez que de sexo débil no tienen absolutamente nada, pero sobre todo en Venezuela, donde se caracterizan desde siempre por hogares destriangulados, la mujer juega un papel fundamental, ocupando un papel primordial en el levantamiento de los hijos, ¿no? Es decir, los hombres nuestros terminan yéndose de la casa haciendo de mago, pues. Desaparecen como mandrake, echan un polvito y desaparecen, y dejan a la mujer sola con sus hijos, levantándolos y llevando la peor carga de lo que significa vivir, pues, en un país donde hay inseguridad, desabastecimiento, escasez, inflación, inseguridad, y además de eso, un Estado que se hace la vista gorda cuando ocurren problemas de violación y de todo lo demás, ¿no? Miran para otro lado, o la culpa es siempre de la mujer. Bueno, felicitamos a todas las mujeres, ¿no? Por supuesto, a todas las mujeres. Y especialmente a las parejas nuestras. Claro, que tienen que calarse par de bichos. Que supongo yo que ya se nos felicitaba muy temprano de la mañana, ¿no? Ayer también, falleció en Maracaibo Álida García, mejor conocida en los ambientes políticos como la guerrillera. Una mujer de pueblo, luchadora, militante desde sus años mozos de Acción Democrática, pero que a pesar de las dificultades de los años finales de los 70 y 80, donde ella fue, digamos, y tal vez en los 90, una extraordinaria dirigente comunal, a pesar de todo, ella era una persona que mantenía siempre su sonrisa, y siempre tenía una manera de conversar con los que no eran de Acción Democrática, muy amable. De verdad que yo la conocí cuando ella era dirigente de Acción Democrática y la llamaban la guerrillera. Y yo una vez le pregunté por qué la llamaban la guerrillera, porque los guerrilleros eran otros. Y era que por cariño le decían así porque era muy combativa. Y entonces me cuentan que fue Gonzalo Barrios quien en una oportunidad, viendo la vehemencia que colocaba en sus pedimentos y en sus cosas, porque, me perdona la dirección, pero en Acción Democrática, en los mejores tiempos de Acción Democrática, los problemas del país y los problemas locales se debatían en los comités del partido. Y los dirigentes tenían que ir a informar de lo que estaba ocurriendo. Y la militancia tenía derecho y participaba en un debate e interpelaba a los dirigentes si las cosas no iban bien. Yo supongo que eso llegó seguramente en los 3 primeros lustros, en los primeros 15 años. 15 años de la democracia. Ya con Carlos Andrés Pérez las cosas seguramente cambiaron. El partido se cambió también.
ese tipo de dirigente era Álida García. Entonces me cuentan que Gonzalo Barrio una vez la vio y le dijo, la bautizó la guerrillera. Ayer murió, dejó su familia, a sus nietos y a muchos amigos. De verdad que yo la frecuentaba poco y la veía poco, pero generalmente cuando había elecciones, Estado. ya con su andar cansado, pero con su voz siempre fuerte, estaba por allí. Yo le envío las condolencias a su familia, a sus compañeros de partido, aunque no sé si todavía seguía militando en Acción Democrática, si tenía militancia. Pero esa gente forjó un país desde su posición, desde posiciones de militante, desde puestos seguramente intermedios. ¿Y qué necesitado está el país de esa gente? ¿Qué necesitado está hoy el país de gente como la guerrillera, como Álida García, para emprender el retorno a la democracia y el retorno a la senda del éxito? Que tuvimos, con nuestras dificultades los tuvimos. Y hoy, desgraciadamente, casualmente cuando se celebra el Día de la Mujer, tenemos que hablar de la desaparición física de Álida García. Seguramente en el país no la conocen, no saben quién es, pero yo, que la conocí, sé de quién le estoy hablando. Bueno, sigamos nosotros hoy miércoles del mes de marzo. De un año que se nos va muy rápido, ¿verdad? Sí, rapidísimo. Hoy se cumplen 68 días de desaparecido el helicóptero con los 13 pasajeros. El helicóptero. Pero yo quiero que tú me expliques algo, porque yo, de verdad, 68 días de la desaparición de un helicóptero que es tan grande como este estudio, ¿verdad? Sí. Este estudio también pudiera desaparecer un día. O no, bueno, es más fácil que desaparezcamos nosotros el estudio que el estudio. Bueno, es que nosotros, el estudio no desaparece, pero la señal, se han encargado algunos de que vaya languideciendo poco a poco. Desaparece la señal. Sí, claro. Mira, gente muy poderosa regionalmente hablando. Pero mira que la gente, como yo te decía, son poderosos y nos han ido, pero nosotros somos también persistentes, porque ahí tenemos el Periscope. Y tenemos a los amigos de TLR-TV en el oriente del país que colocan el programa en horas de la tarde. Y tenemos a YouTube. Y allí estamos siempre. Y tenemos la salida por la internet. Y bueno, y algunas compañías de cables que también. Porque es que fíjate, todavía eso pasa con las dictaduras y algunas con las democracias también. ¿No se han dado cuenta que el desarrollo masivo de nuevas tecnologías comunicacionales liquida la centralidad de la televisión y de la radio? Es decir, hoy la televisión no es el centro de la comunicación, es decir, esto se expandió masivamente por las redes y hoy usted puede acceder a programas y a todo lo demás a partir de las redes. Es decir, la televisión ya no es el eje central de la comunicación en este tipo de cosas. Por eso es que hoy en día proponerse un golpe de Estado no es igual que proponérselo en el 92. En el 92 se tomó Venezolana de Televisión, pero no pudieron se tomó Venezolana de Televisión y se dio el mensaje y todo lo demás. Hoy en día es casi imposible que eso se haga. Se puede tomar la televisión, pero las redes están funcionando y activando. El caso de Egipto es, pero bueno, sintomático de lo que les estoy diciendo. Entonces, con la descentralización de los medios a partir de las redes, la centralización de la televisión y de la radio pasó a la historia, pues, ¿no? Así que no se puede hacer absolutamente nada más. Pero también hoy no se habla de golpe de Estado no porque sea un anacronismo. No, porque hay otras maneras de darlo. Pero justamente. Hay otras maneras de darlo. Pero es que yo te voy a decir lo siguiente. Y queremos que esto sea registrado como una disquisición de tipo intelectual y académico y no político. Lo digo para no herir susceptibilidades y en tanto no ser, digamos, objeto de denuncias de traición a la patria o cosas como esa. Se supone que en una democracia, de verdad, hay separación de poderes.
Y que se supone es el supuesto básico. Y es el supuesto básico. De la sustentación de la existencia. Pero una vez una presidenta del TCJ señalaba que la separación de poderes era un anacronismo. Era un anacronismo. Y esa presidenta del Tribunal Supremo de Justicia no tuvo la correspondiente respuesta de otros miembros muy importantes del tribunal. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué Francisco Carrasquero, que era miembro del Tribunal Supremo de Justicia, abogado... No era constitucionalista, ¿no? No fue, pero fue presidente del CNE, decano de una facultad de Derecho y rector de una universidad, no fue capaz de decirle que la base de la democracia era esa? En ese momento, que esa señora dijo que la separación de poderes era un anacronismo, en ese momento en Venezuela cambiaron las condiciones. No hubo fusiles, no hubo muertos, ¿de acuerdo? No hubo toma de emisoras, pero hubo un golpe. Porque el Poder Ejecutivo no reaccionó. Yo me pregunto ahora, si por un momento en un país enloquecido como el nuestro, el TCJ, su sala constitucional, decide que Maduro está en desacato y lo destituye, ¿qué haría Padrino López? Esa es una pregunta para usted. Perdón, vuelvo a tomar la coletilla, que quede constancia que esta es una disquisición de carácter académico y no tiene nada que ver con la política. Si el Tribunal Supremo se asume ese papel, es porque el poder se desplazó del Ejecutivo al judicial, al sistema judicial. Se desplaza, es decir, ¿por qué? Porque la hegemonía dentro del Estado no es una hegemonía per se, es decir, hay desplazamiento de estructuras de poder. Fíjense, el Poder Ejecutivo, que es un poder casi imperial en Venezuela, hoy tiene la hegemonía y la dirección, no la dirección, el dominio dentro del aparato del Estado. Pero ojo, igual pasó en Chile, se desplaza el poder, hay desplazamiento de hegemonía de un aparato por otro. Si el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, cosa que es una hipótesis totalmente negada, señala un día de esto, cualquier día de esto, mira, el presidente está en desacato y está destituido. Eso significa que fuerzas fácticas muy superiores han presionado para desplazar la hegemonía del del aparato ejecutivo al aparato judicial. ¿Qué va a decir Padrino López? No va a decir absolutamente nada y probablemente aplauda la medida, porque el motor que produjo el desplazamiento de hegemonía de un aparato por otro son las Fuerzas Armadas. Eso es lo que ocurre. Es decir, fíjate tú lo siguiente, entonces, porque vuelvo, insisto, que quede constancia que no estamos haciendo ningún tipo de análisis que pudiera considerarse de tipo político. Lo único es que lo estamos haciendo, digamos, con mucho más audiencia. Pero fíjate tú, entonces quiere decir que en los países hay separación de poderes, pero que hay una fuerza fáctica, que es quien en definitiva decide. En este caso, el caso nuestro. Entonces no se trata solamente de separación de poderes, sino que los militares, que son los que tienen el monopolio de las armas y por lo tanto el monopolio de la violencia, tienen que asumir que son parte del Estado y no son una formación supraestado. No, es así, debería ser así, es decir, por un aparato, el aparato represivo por excelencia del Estado son las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que en momentos como este, donde no hay obviamente democracia, el imperio del monopolio de la violencia se impone, en este caso de las Fuerzas Armadas. No olvidemos, y lo hemos dicho muchas veces, que el gran soporte del poder que tiene este régimen son las Fuerzas Armadas, sin lugar a dudas. Y por supuesto tiene dos poderes que permiten cambiar los resultados de las decisiones populares. Tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el CNE cambian las decisiones soberanas del pueblo. De hecho, el pueblo votó por la asamblea actual como mayoría opositora, y el Tribunal Supremo de Justicia y el CNE han cambiado los resultados de decisión del pueblo. Es decir, en líneas generales se ha robado el derecho a elegir del pueblo. Y la soberanía popular, que es realmente quien determina, está establecido en la Constitución, y de la soberanía es que emana el poder,
también fue desplazada por estos poderes fácticos. Hoy en día el gran silencioso es la soberanía popular, porque prácticamente el poder que emana de él, de su seno, ha sido totalmente liquidado, que es la representación de la Asamblea Nacional. Nacional. Si es así, como usted muy sabiamente lo ha dicho, brillantemente lo ha dicho. Gracias. Entonces quiere decir que ya no necesitamos ni la televisión, ni la radio, ni las redes para dar un golpe de Estado. Sí, Que se llame de otra manera, pero si el animal tiene cara de perro, ladra como un perro, tiene cola de perro. Y hace guau guau. Es un perro, pero es un perro. No importa que tú digas que es un dinosaurio. Sí. Si hace guau guau es un perro. Si es guau guau es un perro. Exacto, pero lo que digo es lo siguiente. Entonces, yo te lo digo porque como inicialmente conversábamos en términos de que hoy ya no es posible dar un golpe de Estado a la usanza. A la vieja usanza. Entonces, en Venezuela hemos refinado, en Venezuela se ha refinado. Sí, cómo no. Es decir, también se dio un golpe de Estado en Nicaragua. Imagínate tú que el CNE y el TCJ definitivamente decidan que la mesa, el AMUD, la tarjeta del AMUD, está totalmente liquidada por la cuestión por la denuncia que introdujo Diosdado Cabello. Eso es otro golpe de Estado. Pero precisamente, pero es que el día que el CNE, la oposición le arrancó una fecha para el revocatorio y comenzaron a correr los lapsos y el CNE colocó los obstáculos colocó los requerimientos. Requerimientos que fueron mucho más allá de los que solicitaron cuando Chávez cuando el referéndum contra Chávez. Y luego de cubrir todas las instancias, cuando la oposición esperaba que convocaran la fecha, vinieron 6 jueces que no están facultados para ello y decidieron que no podía haber revocatorio, no era sino la continuación del golpe de Estado. Lo que pasa es que de tanto hablar sobre el tema, probablemente nos hayamos acostumbrado a que eso sea así. ¿De acuerdo? Sí. A vivir en permanente ilegalidad jurídica. El problema es que el habituamiento, nos hemos habituado, o sea, el venezolano se ha habituado poco a poco a que este tipo de cosas ocurren y estamos más o menos bueno, el tema lo vamos a seguir tratando un poco más adelante, pero ya quiero dejar constancia que es un tema solo desde la perspectiva académica. Nos vamos a la pausa. Oye, Vicente Fernández, el último charro. Hay quienes dicen que la música mexicana, las rancheras, se murió. Se acabó. Dicen que desde hace 8 años no hay nada parecido a la gloria de la música ranchera, que dio a conocer a México. De verdad que uno de ellos, un gran exponente de la música mexicana, de esa ranchera, José Alfredo Jiménez, murió hace muchos años, hace 45 años más o menos. Y el otro que murió hace poco, Joan Sebastián, caramba, a la gente anda diciendo que andan diciendo cositas malas de él, de verdad. Pero bueno, se acabaron los compositores y las rancheras que quedaron en el recuerdo. Murió Juan Gabriel y murió Juan Gabriel, sí. Sí, dicen que el último fue. El último charro, ¿no? Fue Juan Gabriel que le puso a la música ranchera un toquecito, pero se acabaron las mujeres de canto. Debe haber en México quien la cante, ¿no? Y bueno, todavía en la Plaza Garibaldi están los mariachis. Pero esos grandes éxitos ya no salen porque la radio mexicana no los pone y porque en Venezuela y en el resto de América Latina, que es donde se consumía mucha música, mucha ranchera, ya no lo toman en cuenta. Ahora, pudiera haber un resurgir de la música ranchera, pero no en México, sino en Colombia. Hay buenas mujeres, hay buenas cantantes, mujeres, ¿eh? Pero en Colombia a mí me dijo un mariachi que en Colombia había más mariachi que en México. ¿Sí? Sí. Bueno, como dice, ¿cómo se llama? La señora mexicana que ya murió. Chabela Vargas. Chabela Vargas. Los mexicanos nacen donde les da la gana. Claro, sí. Yo una vez, en Caracas habían 2 sitios, en la Torre Capriles, donde había música mexicana, Los Nopales y Viva México.
Y entonces, bueno, los tipos tocaban mariachi. Y, no, ahí iba a estar preguntándole a los mariachis si eran mexicanos. Pero yo entonces le dije, oye, ¿esos mexicanos? Cuando llegaron me dicen, no, esos son mexicanos, todos son colombianos. Bueno, y después me cuentan los amigos colombianos que hay muchos mariachis y la música, incluso la televisión colombiana le hizo un homenaje a Elenita Vargas, la llamaban La Ronca, que era cantante de música ranchera. Ya. Y bueno, a lo mejor los colombianos son capaces de todo, dicen que no han falsificado a Dios porque no lo han visto. Sí, mira, Chabela Vargas, bueno, ya también murió, pero Lila Downs es una época de la cantante. La nuestra, ¿cómo se llama? Soledad Bravo. Sí. Tiene un excelente disco ranchera. Sí, pero pues, claro, hacen un disco de ranchera como hacen un disco de tango, claro, como hacen un disco de salsa. Soledad Bravo en este caso. José Luis Rodríguez canta ranchera. Sí. La canta muy bien. Julio Iglesias acaba de hacer un disco con música ranchera, incluso con un clásico mexicano que es Fallaste Corazón, pero que incluso por estos lares no ha tenido la pegada que tuvo su primer disco, donde grabó Corazón, Corazón. ¿Con los Panchos? No, grabó con mariachi. Con mariachi. Pero es decir, un cantante y la producción de música es sí, la que no hay. A mí me gusta la cantante Lila Downs. Es buena, es buena. A mí me gusta Lila Morillo, que también cantó ranchera. Sí, también es más, Lila Morillo le hizo un Lila Morillo cantó de todo. Descubrí que había cantado a dúo con José Luis Rodríguez una copla española que es una belleza, que se llama No me quieras tanto. Pero, bueno, extraordinaria la interpretación. Lila hizo un disco en homenaje a Toña la Negra, que ya en Estados Unidos el disco no se conoce como Toña la Negra, sino Toña la Afrodescendiente. Bueno, mira, dicho esto acerca de la música ranchera, como usted sabe, pues la versatilidad de este programa da para esto y muchas cosas más. Resulta que el otro elemento que ha permitido, antes la internacional de las dictaduras eran las que daban, las que mantenían las dictaduras, ¿no? Pero resulta... La Internacional de los Sables. Sí, la Internacional de los Sables. Pero resulta que luego, ahora en Venezuela, que es donde podemos nosotros, y vuelvo a insistir, que no estamos, cuando decimos que estamos en dictadura, estamos haciendo un ejercicio académico. En Venezuela, que decimos que hay una dictadura, la Internacional de los Sables fue sustituida por la Internacional del Diálogo. Y fíjate que el diálogo es internacional. En el diálogo participa el Estado Vaticano, participa un expresidente panameño, por aquello de que por el canal de Panamá se unen el Pacífico y el Atlántico, participa un hombre centroamericano, que es Leonel Fernández, y participa la madre patria. Es decir, más internacional no podía ser, pues. Zapatero, que para colmo se llama Zapatero. Y debes decir zapatero a tus zapatos. Sí. Bueno, ahora resulta que estos caballeros lograron en un momento determinado, cuando el gobierno se sentía muy presionado por la pérdida humillante, porque hay que decirlo también, las elecciones parlamentarias, aprovecharon que sus asesores le dijeran, mire, hay que tratar de desmontar la euforia popular por el triunfo, porque lo que acabaron fue el triunfo, y tratar de minimizar el rol de la Mesa de la Unidad, llevándolos a una conversación, con diálogo que tenía fundamento, pero que no podía conducir a nada porque el gobierno extrañamente no quiere llegar, no quiere ceder nada en las conversaciones. Los diálogos son para negociar, y en las negociaciones alguien tiene que ceder. El gobierno no quiere ceder nada. Entonces, si tú no quieres ceder nada, ¿para qué nos reunimos? Sí. Resulta que, descubierta la maniobra, y obviamente agudizadas las contradicciones en el seno de la Mesa de la Unidad, que desquicia a la oposición y la convierte en algo paranoica, surge el nuevo elemento. Hoy, los asesores buscan a un premio Nobel de la Paz, para que un premio Nobel de la Paz avalado por Europa, ¿de acuerdo? Y que viene de un éxito relativo en función de acabar con una parte de la guerra en Colombia, y buscan a Santos. Entonces Santos va a ser hoy el propulsor del diálogo. Santos, que está de pasada, ¿de acuerdo? Va a ser el próximo Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y compañía. Las tres divinas personas. Las tres divinas personas va a ser con Santos a la cabeza. Yo quisiera que Santos
cumpliera con esta cuestión. Pero digo, si el gobierno no tiene interés en conversar porque no quiere ceder en absolutamente nada, porque el gobierno sigue pensando que se trata de una guerra mediática y de una guerra y una guerra económica, entonces creo que por lo menos habría que estar pendiente de estas cosas, ¿no? Porque mientras quieren hablar de diálogo, le arman otro juicio a Baduel, castigan a Leopoldo López, meten preso selectivamente a gente en el interior, le niegan la libertad a Ledesma, a Ceballos lo maltratan. Escarano. A Escarano lo inhabilitan. Los partidos tienen que sufrir la desgracia de tener que validarse. Y además de eso, como si fuera poco, el CNE, que está en mora con las elecciones, no las convoca. Y en el caso de Amazonas, que no es que esté en mora, sino que el Tribunal Supremo ni siquiera hizo la investigación y hay sentencia, y sin embargo Amazonas se quedó sin representación. Y Arenas brillantemente demostraba que en Venezuela no hay separación de poderes. Lo primero que tiene que haber es que restituir la democracia. El diálogo tiene que ser para restituir la democracia. Dicho esto, presento a Dámaso Jiménez, muy interesante, director de Yendateado, una página que es de las mejores del país, es repotenciada en estos días, y además una de las figuras más importantes de la pata del colibrí, que es una el colectivo. Bueno, yo no le llamaría colectivo por lo desprestigiados que estos están, ¿no? Sobre todo porque cuando la gente habla de colectivo dice que anda, ¿qué pistola tenéis? Sí. Bueno, gracias. Tenemos a Dámaso Jiménez con nosotros que nos viene. Primero vamos a salir de lo primero. Vamos a hablar del libro. Vamos a hablar del libro. Vamos a hablar del libro. Aquí está. Hago formal entrega y formal entrega a mis dos amigos compañeros del texto. Este hombre lo conozco yo, Claro, la portada lo conozco yo. Él es Ramón Vera. Ramón Vera es una persona, digamos, muy metida en el tema de la tecnología de los años 80, prácticamente desde que salió de la universidad donde estuvo, aquí en Maracaibo, justamente la Universidad Rafael Urdaneta. Y bueno, siempre me llamó la atención porque fue parte de un grupo de muchachos, jóvenes todos, que fueron pioneros en el tema del software, ¿no? No solamente fueron pioneros en el tema del software, sino que aquí había un software español, digamos, todo era extranjero. Y ellos lo sacaron a través del marketing digital y hubo muchas ideas de marketing, ¿no? Y además de eso, pues vino generando, digamos, cambios en el tema de la tecnología, cuando aquí todavía no le estábamos prestando atención a ese tema, en cuanto al pago de uso, ¿no? Él es el creador del Sign, ¿no? Sign. Sí, él es una gente que hizo Sign. Después vino una gran cantidad de marcas, ¿no? De software, generadas justamente por la competencia, ¿no? Que eso fue bueno. En el Zulia, casi todos los software eran del Zulia, ¿no? De gente, de jóvenes que tenían que ver con nuestra región y que demostraron que en materia tecnológica, pues aquí había unos grandes talentos. Muchos se han ido, pero se han quedado, digamos, maestros como Ramón Vera. Y me llamó la atención, pues, las ideas que se venían generando allí, sobre todo de marketing digital, ¿no? Pago de uso también, en cuanto al tema de las pequeñas y medianas empresas. Pero el marketing digital, al punto, bueno, que no sé, hay que reconocer que la página, una de las más también vistas, es la suya, Noticiero Digital. Y bueno, yo dije, no, chicos, Noticia al Día. Noticia al Día, perdón, gracias por la corrección. Y yo dije, chicos, yo tengo que saber lo que sabe ese señor. Entonces yo lo llamé y le dije, no solamente... pero quisiste saber por interés periodístico. Por interés periodístico, porque yo dije, chicos, yo tengo que saber un poco más de lo que anda el marketing digital. Y además de eso me interesaba el tema de la tecnología, porque además de las crisis que estamos viviendo en Venezuela, tenemos el tema del nuevo orden económico que se está dando en el mundo y que tiene que ver mucho con la tecnología. Quizás no es un tema de preocupación en este momento o tema de discusión, pero más adelante, gobiernos como el que tenemos en este momento, populista, ¿no? Gobiernos donde todo el mundo, bueno, ha demostrado a robar sin ningún tipo de prurito. Pero entonces no es un gobierno populista, es un gobierno ladrón. Bueno, claro, pero los gobiernos populistas, los gobiernos ladrones, o sea, estoy haciendo varios, bueno, se van a tener que enfrentar a una situación donde la tecnología los va a descubrir, los va a desenmascarar. Es imposible
que tú puedas mantener en secreto cualquier actividad privada que puedas tener, ¿no? Ahora, más allá de la entrevista que le haces a Ramón Vera, ¿esto es una colección que tú tienes a partir de las entrevistas que haces en la radio y en la televisión? No. No. Eso es un trabajo donde se trata el tema de la tecnología y del emprendimiento. Ya. Entonces es una entrevista con datos y entrevistas, ¿no? Datos que estamos para meter a la gente en el tema, y la entrevista sobre hacia dónde vamos en Venezuela con respecto al tema de la tecnología, a una persona que además de emprendedora pues es pionera en muchos aspectos de lo que se está dando en el país, en ese orden, sobre todo con su empresa que se llama Sign, y por supuesto todo esto con las preocupaciones que hay en cuanto a lo que viene ocurriendo, ¿no? Desde Snowden hasta Wikileaks, hasta los descubrimientos que se vienen dando, los archivos que se están desclasificando, todo eso. Ahora, vamos a decirte que como idea, es decir, más allá de este título, ¿no? Más allá de esto, pero como tú haces entrevistas en radio y haces... Pues, no sé que una entrevista de radio, esto duró... Yo te dije este texto no, de 2014. No, pero estoy hablando de tu particular programa en la radio y además de tu labor periodística en los impresos, que además el trabajo que haces, buenísimo. El último que hiciste, bastante bueno. El de Crónica, creo, de Freire. Exactamente. Entonces yo creo que esta idea es buenísima porque esto pudiera ser una colección claro. de entrevistas y de trabajo de este también, tipo. si se pretende, vamos a ver, porque tú sabes cómo ha pegado duro el papel, ¿no? Pero la idea también es eso, es un emprendimiento que se viene... Pero mira lo siguiente, a mí me gusta, de verdad que cuando Arena me preguntó, yo sabía que tú estabas trabajando en esto, pero ayer cuando hablábamos yo no tenía claridad de qué libro se trataba. Y Arena me preguntó ¿de qué libro viene a hablar Damaso Jiménez? Yo le dije, bueno, no sé, pero quedamos que tú llegaras para que nos aclarara. Pero a mí me gusta, el título me encanta, chicos. Sí, ¿Quién dijo que lo privado es secreto? Y me agrada la portada, chicos. Primero porque Ramón tiene aquí... Aplícale tu semiología. No, que Ramón tiene aquí, sale con su cara de loco, pues. Sí, porque hay que decirlo, a Ramón todo el mundo lo no considera solamente loco, sino loco y peligroso. Sí, pero solamente un loco, ¿verdad? Es capaz de decir, porque yo sigo ahora, en estos momentos cultivando la teoría de la locura. ¿Quién dijo que lo privado es secreto? Solamente un loco es capaz de decir esto. Y además tiene una mirada de loco, Ramón. Entonces, el libro, por lo menos yo estoy deseando salir de acá para inmediatamente terminar de leerlo. Pero me agrada mucho porque nosotros, como nos vemos contigo casi siempre, te admiramos como periodista y como ser humano, pocas veces somos dados a revisar el currículum de la gente, ¿no? Aquí conocer el currículum de Arena, porque Arena se encarga permanentemente de publicarlo en los periódicos. Pero fíjate tú, Damaso Jiménez, periodista, cronista y locutor, se desempeñó como reportero de NCTV, Televen y Globovisión. Ha escrito para importantes medios como el Nacional, el Universal, Quinto Día, La Patilla, Vértice News y el Venezolano. Pero además yo vi un trabajo tuyo en el Nuevo Herald y vi también un trabajo tuyo en el New York Times. Yo he leído algunos cuentos de Damaso. ¿Usted tiene editado unos cuentos? ¿Y si te vienen a contar? Cositas raras de él. Mira, hay algunas notas que son tuyas. Vainas así. Sí, hay algunas notas que son tuyas. Esta es tuya. ¿Qué es la privacidad? Antes de entrar al tema con... No, de todo eso es una entrevista donde se está tocando cada uno de los temas. No, yo sé. Y se usan los datos como recuadro, ¿no? Datos para que la gente tenga, por ejemplo, entre los datos hay... Pero me gusta la idea y llevarla más... El tema, cifras importantes, datos importantes. Ahorita el periodismo tiene que tener... Yo las ideas se las he dado ya a él, le pasa que no las quiere hacer. Y más, yo llegué a tal extremo de invadir la vida de los privados de Arena, que ya no es secreto. Que no es secreto, porque yo lo he dicho otras veces. Arenas escribe unos artículos semanales que son muy buenos, de verdad, son buenísimos, porque él coloca un humor, que ese humor, que si queremos inscribirlo en algo, en una escuela, podríamos decir que es ese humor cabrugiano, ¿no? Lo hace todos los fines de semana durante años, pero eso para él es una diversión. Entonces yo le dije que Arenas que pudiera publicar un libro con sus crónicas, y que se llamaran Crónicas de un hombre que estuvo en la luna y no lo sabía. Entonces, claro, pues, y sería un excelente libro porque recogería una parte de la historia de Venezuela. Con sus crónicas de los sábados. Solamente las crónicas de los sábados. Sí.
porque la de los jueves y los viernes no, ¿sabes? Es otra cosa. Pero esto es una excelente idea. Me gusta la idea. Y entonces, bueno, llevarla más allá de... lo que pasa, como bien decía Damaso Jiménez, esto tiene mucho costo. Y hay que trabajarlo bien para que... La portada es excelente, ¿eh? Sí, la hizo mire lo que dice Adalberto Zambrano Barrio, que es el prologuista del libro. Que es el prologuista del libro. Ramón Vera es un experto en tecnología informática y Damaso Jiménez, un experimentado y reconocido periodista. Ambos analizan los avances tecnológicos y cómo la privacidad cada vez más dejará de serlo, dado los avances del primero. Ramón afirma que la reputación será a futuro el capital más importante de los negocios. Y es verdad. Es decir, fíjate tú, por ejemplo, Rafael Ramírez ha perdido reputación. Roberto Rincón ha perdido reputación. Claro. Abraham Chiera ha perdido reputación. Ya ni siquiera la Odebrecht el otro ha perdido reputación. Odebrecht perdió reputación. Es más, se han ganado otra reputación. Es más, la reputación es un capital increíble. Bueno, pero justamente a eso voy. Ya nadie querrá hacer negocios con ellos. Incluso ayer había una reunión en Miami donde los tipos estaban analizando las posibilidades de negocio. Y entonces, primero un tipo se paró y dijo, bueno, yo afirmo que dada la situación de que ha tenido, por ejemplo, el vicepresidente venezolano y tal, y el socio de él, que tal, que los bancos y las actividades financieras se abstengan de hacer negocio con ellos. ¿Por qué? Por la reputación. Es verdad. Es la reputación, de verdad. Y la reputación, y es de lo que como está cambiando el mundo en este momento, porque fíjate que los muchachos, inclusive tú vas a comprar algo ahora que ya no lo compras casi por Mercado Libre, por un concepto comercial, sino por Mercado Libre. Y si tú me quieres vender esa tableta y me quieres estafar, pues inmediatamente empiezas a bajar en reputación. Todo el mundo te va a comprar. Mira, este Cico, tienes cuántas quejas, ¿no? Nadie quiere hacer negocio. No, y hay muchas cosas que sé. La primera, yo compré cuando aparecieron mi laptop. Yo quería comprar una pequeñita, ¿no? Y entonces yo empecé a buscar, entonces ya en internet había información sobre tal y que los habían usado y comprado. Y yo compré en esa oportunidad la mini laptop por la recomendación que daba la gente que había comprado, que había usado el producto. Que confiaste en eso. Confié, ¿no? Y confié tanto que la compré, solo que el equipo perfecto, el cargador no sirvió, y por supuesto el que me la vendió en Estados Unidos me devolvió mi dinero en otra computadora, ya para ese momento mucho mejor. Entonces, claro, la reputación siempre fue importante. Lo que pasa era que antes lo privado era poco conocido, ahora todo es conocido. Cualquiera de ustedes puede buscar información sobre su quehacer y la gente sabe. Y si no sabe, indaga y te consigue. Oye, además de eso, como hay información judicial también en las redes. Importante, ¿eh? De la arena, tiene un juicio pendiente, y a pesar de que algunos de estos vivos quieren borrarlas, porque tú sabes que ahora hay especialistas en borrar, no la puedes borrar completamente, eso es imposible. Bueno, los padres de familia ahora, cuando llega el tipo a la casa, a pedir la mano de la hay cuestiones muy evidentes que no se necesita ir a las redes. Entonces le digo, mire, yo estoy aquí porque pretendo a su hija María Antonia. Son pocos tipos que van a la casa pero todavía quedan algunos. Entonces el tipo le dice, ¿y qué le ofrece usted a mi hija? Entonces le dice, bueno, por ahora poca cosa, pero yo soy un emprendedor porque yo he cogido mis cursos con Nicari González y ella creo que me va a llevar más o menos arriba. Sí, y he cogido mis cursos de locutor con José Javier González o con Goya Somoza. Y con Goya Somoza. Y yo por lo menos sé hablar. De todas, la que tiene demostraciones evidentes, materiales de que operan el discurso en ella es Goya, que tiene hasta una marca de harina precocida. Harina precocida Goya, que es de ella, ¿no? Entonces el tipo le llega y le dice, bueno, está bien, usted me estaba diciendo de personas muy reconocidas, lo que quiere, habla muy bien de sus niveles, de su capacidad y su académica. Entonces le dice, ¿y qué se desempeña usted? No, yo soy profesor, instructor en la Facultad de Economía de la Facultad en la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Inmediatamente, la mamá, la hermana de la muchacha, el hermano de la muchacha, el padre y hasta el perro hacen una mueca rara. Y la propia muchacha, María Antonia, digo. Entonces, pero si el caso tal, el tipo le dice, no, es que yo soy un tipo que hace 8 años trabajé en la gobernación de Mérida y era un limpio, y ahora 8 años después
tengo 3.000 billones de dólares y tengo además una casa de 16 millones y medio de dólares y tengo aviones y tengo tal, el padre de la muchacha serio va a las redes y dice, ay, este es Samar López, chaca, no, el hombre quiere reales, pero este es un peligro porque nos puede llevar presos a todos. O nos pueden vincular a, entonces, bueno, por eso es que las redes, por eso es que lo privado ya no es secreto. A pesar de que hoy lo privado juega un papel importante, la vida privada hoy se ha convertido en una categoría importantísima. Pero privado de alimentos. Privado de alimentos, privado de dinero, privado de libertad. Privado de libertad. Todo, una categoría que funda la vida. Una categoría que el socialismo la quiere poner en el tapete, ahora, categórica. Ahora yo voy a aprovechar que están aquí ustedes dos, que son personas muy conocidas. Conocidas en el ámbito de... Han demostrado sabiduría. ¿Se puede seguir siendo populista en un país donde ya no hay cómo hacer populismo? Ese es el malabarismo que pretende hacer el gobierno. Yo creo que hay problemas. Chicos, esto estaba totalmente teorizado con Dorbush. Dijo, que populismo no es popularidad, ¿no? Esto no es un claro, gobierno popular. No, Mira, pero no es que justamente yo voy al tema de lo que significa el populismo. Mira, Dorbush había dicho ya en los años 80, el premio Nobel de Economía, había dicho, mira, el populismo, la macroeconomía populista es un fracaso, y demostró por qué es un fracaso. Pero en América Latina lo hemos intentado y reintentado. Ahora, Chávez lo intentó con relativo éxito porque tuvo petróleo, un barril de petróleo a 120 una dólares. renta petrolera. Y por supuesto podía responder, a las exigencias de la gente. Es más, aquí se cambió el ciudadano por el pueblo. Es decir, el pueblo sustituyó al ciudadano. Sí, eran... Una categoría que nos costó tanto en los 40 años anteriores, costó mucho y poco a poco... Los 40 años de civilidad. Exactamente. Ya Betancourt fue el primero que dijo con ciudadanos, ¿verdad? Y el propio Pérez decía ciudadanos. No. Chávez empezó a interpelar al pueblo como sujeto, es decir, como sujeto de su proceso. Como objeto, más bien. Exacto, como un sujeto que además era tratado como un objeto. Ahora, es verdad, tenían dinero suficiente y recursos políticos y administrativos suficientes para responder a las exigencias cada vez mayores de la gente, pero los recursos se cayeron. Entonces las exigencias de la gente rebasaron el ámbito de validez que tenía el Estado para responder a eso. Y esto se acabó. Ahora, hay otra cosa para finalizar. Chávez podía hacerlo, tenía un encanto especial, seducía a la gente, pero Maduro no lo tiene. Entonces, el liderazgo carismático, que es una base fundamental del populismo, tampoco existe. Ellos tienen un populismo como el de Hitler o el de Mussolini. Claro. Este es un modelo fracasado, tanto en la vertiente populista como en lo que ellos se autodenominan como socialistas. En ambos el modelo ha fracasado. Y fracasó por razones históricas obvias. Así que lo importante ahora... La respuesta sería a la pregunta de... Eso es imposible. Pero en un momento regresamos con la respuesta de Dámaso Jiménez, porque ahora vamos a una pausa. Aquí seguimos, amigos, acompañados de Dámaso Jiménez, que había leído una parte de su currículum. Voy a terminar ahora de decirles que Dámaso Jiménez fue guionista del largometraje Último Cuerpo. También fue editor de la revista política Poder versus Poder. Actualmente se desempeña como editor del portal de noticias biendateado.com y locutor del programa Dámaso 2.0, transmitido por Éxitos 89.7 en Maracaibo. Y en 1991 publicó su libro de cuentos Una pluma de ángel perdida en la carretera de un video. Esto es privado. Pero yo te voy a leer el sumario del libro, porque es lo interesante que es el sumario. La pasión por el software, el destino que viene con la tecnología, el alerta de Snowden, qué es la privacidad, el fin de la privacidad o la apertura del nuevo universo social, se puede proteger la privacidad, el fin del engaño, la primavera contradictoria, las redes sociales y el pulso ciudadano, la doble moral y la reputación, los nuevos valores y el emprendimiento, el periodismo ciudadano y cómo están cambiando los negocios y el trabajo según las exigencias de la globalización. El sumario es interesante. Bueno, te invito a leerlo. Es de fácil lectura. Sí, se puede leer
Hay de un gente, solo a mí tirón. me ha dicho mismo Ramón que mira, hay gente que me ha dicho que lo han leído de un tirón, ¿no? Un avión, un vuelo. Claro, claro, sobre todo los lectores que a la costumbre les lo lleva a leer mucho. Esto se va a presentar el 29 en el IGES, ¿no? Va a ser la presentación del libro. El 29 de este mes. 29 de este mes. De este mes, a propósito de un lanzamiento que tiene un producto nuevo que tiene, ¿saben? Que se llama Annual Cloth. Y entonces, bueno, tiene que ver con... ¿A qué hora? En la mañana, ¿no? Yo voy a informarlo porque va a ser en la mañana con una conferencia que se va a llevar a cabo allí. Entonces, bueno, se va a aprovechar la oportunidad. La va a dictar Ramón. Varios, entre ellos. Pero va a estar sería, ojalá la presentación del libro fuese después de las 10 de la mañana. Claro, para ver si... Cosa de nosotros poder ir, porque nosotros casualmente ¿Verdad que estamos ahí cocinando? estamos de 8 a 10, pero si arranca a las 10 de la mañana vamos a estar allí con No, ustedes. de 8 no va a ser, a las 8 no va a ser. Bueno, No, a las 8 no, eso es prohibitivo. Cerca de las 12 para el almuerzo, pero sí. vamos cerca del almuerzo. A lo mejor, chicos, A las 10 donde está lejos del desayuno y lo... no, pero por ahí por donde está el IGES hay una oferta de espagueti. de Así comida. que lo que yo veo ahí comida. lo que yo veía es la Cruz Roja. No, la Cruz Roja está un poco más abajo. Por si Pero acaso, por allá había por si acaso hay mira, exceso. Cuando yo era estudiante y ya un periodista, allí había un lugar que te resolvía mucho. No sé si usted, ya eso desapareció, pero se llamaba Trucupey. ¿Todavía está allí? ¿Todavía está allí? Claro. Trucupey está metido en un callejoncito, Sí, antes del callejoncito. Capitán, claro, si Claro. venden unos espaguetis de Unos primera. espaguetis, Todos pasamos por allí en nuestros momentos de dificultades estudiantiles. Bueno, deberían abrir más ahora, en esta crisis. Pero están abriéndolo. Hay negocios que se llaman el Sí. basurero. Pero, ¿dónde es eso? ¿Dónde es eso? Nuevo. En la calle. Me dijo Arenas ayer que está una señora en su casa y el muchachito le dice: mami, llegó el aseo. Y entonces le dice: dile que me deje 2 bolsas. Esa es una viñeta que viene No, todavía. pero Una cosa increíble, es verdad que los venezolanos, chicos, cómo se hacen chistes de las Sí, son- los venezolanos nos reímos de nosotros, De nuestra de nuestra desgracia, sí. Pero dejamos en el aire, como es todo aquí, la cuestión del... Yo creo que el populismo tiene más fuerza cuando se trata de una propuesta electoral. Bueno, el populismo te lo presenta, lo envuelve en paquete y viene un tipo y te promete casualmente lo que no va a cumplir. Y yo reconozco que yo soy un consumidor de populismo, porque yo siempre he votado por los candidatos que me proponen cosas que yo sé que no van Bueno, a no eres el cumplir. único. La gente está Pero no, acostumbrada- pero- La gente te dice, mire, ¿cuánto me vas a dar tú Fíjate, para yo la darte un vieja, voto? lo que partió el agua en esta situación, la vieja propuesta, Fermín y Osvaldo tenían una propuesta más o menos parecida, Sí. ¿verdad? En sociopolítica eso se llama circulación temática. Tú veías el programa de Osvaldo y el programa de Fermín y era un programa más o menos similar. El Estado un poco más reducido, el mercado como un código importante del orden y ofrecía una especie de propuesta más racional desde el punto de vista económico y político. La propuesta Caldera Era más populista. era populista, ¿verdad? El Estado como el fundamento de central, bueno, ya lo que conocimos. La gente optó por la oferta populista de Caldera. Claro, Caldera lo corrigió más adelante, pero Con la gente de Venezuela. con la presencia de Pekov. De Pecó y la gente de Venezuela. De Pekov. Pero la gente optó por la Sí, propuesta pero populista. fíjate lo siguiente. Y pero- después optó por la propuesta Chávez. Pero claro, Que ya tenía adherido el chiripero. Exacto. Que Chávez además, mira, la propuesta de Chávez no, estaba muy lejos de ser la propuesta socialista que presentó después. Claro. La propuesta de Chávez era una propuesta de carácter populista, es decir, el sujeto... Y Chávez no escondió que el sujeto, objeto, como lo llamas tú, que es el pueblo, estaba siendo invocado autoritariamente. Entonces, lo descubrimos ahora, porque Maduro... pero lo ha fíjate resuelto lo sin siguiente, máscara. pero volviendo al tema, que es interesante el tema, fíjate tú que Chávez practicó el populismo. No, Chávez era un, No, claro, no, un líder populista, pero claro. lo practica, pero en el caso, por ejemplo, Carlos Andrés Pérez también llega montado sobre la aureola del populismo, el segundo gobierno. Llega montado sobre la aureola del populismo. Cuando llega y se da cuenta que lo Que no hay, puede, que no- que- es lo que que es hay, inviable. rompe. Y eso es lo que... Hay un artículo muy bueno de Cabruja, donde Pérez desesperado porque no puede seguir aplicando La receta. la receta populista, manda a Figueroa, al pueblo, a ver qué es lo que necesita. Entonces, escúchale, vale, ofrécele
ofrécele franela. Ofrécele, oye, sí, pero presidente, decir, la gente quiere franela, pero todas las que tenemos es mall. Son chiquitas. Entonces resulta que el populismo es una propuesta fundamentalmente electoral. Y son las condiciones de cada país las que van determinando que las cosas no sean como se prometieron. De allí que la oferta electoral sea muy grande y el cumplimiento muy poco. Por eso fracasa el populismo. A Chávez no le fracasa porque hay a Chávez, una nueva reedición, a Chávez se Trump, le, por ejemplo. Pero exacto, pero a Chávez se le da porque Chávez que viene de un gobierno de Caldera con petróleo a $7, $8, claro, le sube tanto que Chávez cree de verdad que lo que está dando resultado no es que aumentaron los precios del petróleo, sino que su política es la que está dando resultados. Y entonces ahí es donde Chávez siente que es posible avanzar. Ahí cuando se engaña. Claro, que es posible avanzar el socialismo. Si yo logré estas cosas, yo voy a avanzar mucho más allá de el socialismo. Lo que pasa es que él no se da cuenta que las propuestas eran contradictorias y que al final, como la base de sustentación de su gobierno era los precios del petróleo, que estos que están gobernando tampoco se dan cuenta de eso. Es decir, hablan contra el rentismo, pero añoran aumentos de precios. Por ejemplo, fíjate el caso de Ecuador, ¿no? Por cierto que yo voy a tener hoy a Ernesto Bravo en el programa, hablando que está aquí en Maracaibo. Bravo es el profesor Ernesto, sí, está aquí en Maracaibo en estos días. ¿Está viviendo aquí, no? Está viviendo ya en Ecuador. Está en Ecuador, sí, pero claro, vive allá, viene para acá. Pero a lo que vengo es que justamente también se ha hablado de un milagro ecuatoriano con Correa, ¿no? Pero todos los análisis que uno está leyendo allá indican que uno de los mayores miedos que tiene Correa es cuando que no es fácil plantear lo que ha venido planteando sin una gran cantidad de irregularidades, que es lo que él teme que se descubran. Bueno, pero no solamente la irregularidad, sino que si tú analizas, comparando la economía ecuatoriana con la economía peruana, en el mismo periodo descubres que mientras los peruanos tuvieron un crecimiento, digamos, armónico en algunas áreas, el ecuatoriano no, el ecuatoriano nada más que cuando le sacaste el precio del petróleo, comenzó a hacer agua. Ajá, exactamente. Entonces, lo que pasa es que la estructura económica de Ecuador es diferente. Incluso cuando tú ves que un país se maneja dolarizado, la moneda de Ecuador es el dólar. Bueno, y la cruda verdad de todo el crecimiento que tuvimos en Venezuela, que era una burbuja, como muchas burbujas van a reventar, ¿no? Porque todo se va a descubrir. Justamente era que si nos quitaban el petróleo en la época civil o en la época nueva esta militar, nuestra economía y nuestros planes colapsaban totalmente. Bueno, es lo que ha ocurrido, ¿no? Éramos sencillamente pues un desierto de hambre. Por eso que el modelo que Pérez trató de implementar, más allá de las acusaciones neoliberales, era para salvarnos de eso. Exactamente. Pero no lo pudimos entender en ese momento. Sí, claro. Entonces, pero ha sido muy mal juzgado. Era más fácil decir, papá, dame cobre, sí, papá, dame dinero. No lo pudo implementar porque ellos no llegaron al poder. Él no llegó al poder con el piso político. Claro. Mintió. Con el piso político en cuanto al menú. Comprometido con eso, porque es que él va buenos ministros, que seguramente, yo no quiero ser, digamos, exagerado. Pero probablemente el mejor gabinete que haya conocido este país lo tuvo Pérez. En el segundo gobierno. En el segundo gobierno. Pero Pérez llegó y convenció a unos tipos y ellos lo convencieron de un trabajo, pero él no tuvo el político de toda la vida no fue capaz de venderle eso a la gente. ¿Sabes quién no se lo vendió? A su partido. No se lo pudo. No los perdió, pero si no se lo vende a su partido, porque el partido, Pérez ya era jefe de era militante de un partido profundamente clientelar y asistencialista. Es que Acción Democrática que conocimos con Alfaro Cero. Bolchevique. No, ni siquiera, ojalá, chico. Acción Democrática con Alfaro Cero no era nada, chicos. ¿Sí? No era nada. Si es que cuando ellos deciden poner a Alfaro Cero de candidato. Es porque no había nada. No, peor es nada. No, yo fui como Juvencio Pulgar, peor es nada. A la presentación de Alfaro en Maracaibo, su primer evento, lo hicieron en una cámara de industriales. Estaba por aquí por 5 de julio. Y yo estaba. Casualmente recuerdo que a mi lado estaba Edison Morales. Nosotros fuimos a vernos. Yo no me acuerdo si nosotros en ese momento ya fugíamos de asesores de Cámara, de Cámara Zulia. Y yo me dediqué, Edison o yo me dediqué a ver al Alfaro Cero. Yo solo veía ahí al Alfaro Cero. No me interesaba mucho lo que el tipo estaba diciendo. Sí, pero yo lo veía, ¿no?
y me iba convenciendo que ese señor no estaba en ninguna parte, pues. Yo creo que estaba distraído, ¿no? Y recordé a un cuentista venezolano. Y cuando le plantearon los problemas, el hombre no sabía qué responder. Sí, respondía generalidades. Y me dije, mal anda Venezuela cuando por un lado anda la reina y por el otro lado anda el farucero. Pero los políticos, cuando yo se lo conté en horas de la tarde a un dirigente alto de Acción Democrática, me dijo que Alfaro era lo mejor para el país. Después del gobierno de Pérez, es Alfaro. Bueno, ahí tenemos nosotros. Yo quisiera aprovechar el momento para enviarle saludos a Gabriel Gutiérrez, que todos los días está con nosotros acá en la mañana. Y bueno, se levanta y te pone ahí a ver Gabriel, muchas gracias porque hay que tener todas las mañanas estás enterando de los asuntos venezolanos. Fíjate tú que yo tenía interés en enviarle a una hija mía el libro, la novela de Juan Planchar. Qué buena, ¿ya la leíste? Sí, las aventuras de Juan Planchar. Yo no voy a mandarles ese libro para que sufran. No, chicos, si es que mejor que lo leas. ¿Tú no lo tienes? No, pero además no lo leas. No, yo le digo a la gente que sí lo lea, porque precisamente de eso se trata. La gente tiene que dejar de ignorar cosas, ¿no? Tiene que enfrentarlas. Amazo, si no hay que leerlas para vivirlas. Claro, pero también, pero lo que pasa es que está muy bien contada. Nunca una historia está de más. Nunca una buena historia está de más. Y eso es una muy buena historia, la que estaba contando. Las aventuras de Juan Planchar. No hay que vivirlas para contarlas, porque los muchachitos. Tú lo que dices que Juan Planchar es un mal modelo. Es un mal modelo. Es un mal modelo. Es un mal modelo, pero además... Es una novela. Es una novela, no es que... Lo que pasa es que Juan Planchar no es ficción. Sí, pero o sea, si ves una serie de Pablo Escobar, ¿por qué no puede haber una película de un libro de Juan Planchar? Juan Planchar no puede ser nunca más tóxico que Pablo Escobar, ¿o sí? Yo no, bueno... No lo conozco. Bueno, fíjate, tiene sus grados, tiene sus grados. Cosas que un criminal convicto y confeso como el Popeye le van a hacer la televisión colombiana una novela. Cierto, pues mediático. Vende. RCN tiene las peores audiencias pasando al comandante. En Colombia. Por cierto, sí. En Colombia. Sí, pero el otro detalle, ¿sabes cuál es el otro detalle? RCN tiene señal abierta. Señal abierta. En señal abierta el comandante no es nada, pero TNT, que la pasa en el cable, tiene la mayor audiencia. Ahora, ¿sabes por qué? Porque la gente que ve el comandante es la gente de clase media, la que tiene... Y la que tiene miedo. Y la que tiene miedo. Los sectores populares no quieren en Colombia no quieren a Chávez como modelo. No lo quieren. Oye, tampoco en Ecuador. Y estoy seguro que no se va a demostrar en esta segunda vuelta. No, pero es que, por cierto que hablando del populismo, quisiera que tocaras el ejemplo un poco de Argentina. Macri, bueno, los sectores, esa cultura, eso que viene arrastrando del populismo durante todos estos años de Kirchner y de todo esto que ha habido con respecto pues a su gran figura, ¿no? Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón. Bueno, como se está planteando un plan distinto completamente, bueno, le ha costado porque la gente dice, bueno, ¿por qué me va a mantener a mí? ¿Por qué el problema es que en Argentina el populismo es una cultura. Es su razón de ser. Sí, eso me entiendes. Entonces ha sido difícil desmantelarla. Y por supuesto que ya Macri ya no es el hombre, digamos, igual que popular. En el caso nuestro también es igual, desmontar esa estructura va a ser difícil. Es difícil. Por eso que no es solamente llegar al gobierno, llegar al poder, sino mantenerse en el poder, bajo otra premisa distinta a la del chavismo. Yo sigo insistiendo, amigo, ya que nos tenemos que marchar, que el que quiera conquistar mi voto me tiene que prometer cosas que yo sé que no va a cumplir. Yo te voy a prometer el puente Nigales. Bueno, dicen por allí que la verdadera estatua de Chávez es esa primera piedra. No aquella que pusieron, no es la estatua. Bueno, pero porque usted... Y porque la gente abajo le pusieron, me saca la piedra. Con esto, amigo, nos despedimos por hoy, pero mañana que es jueves, regresamos con ustedes. En la Librería Europa. En la Librería Europa. Costa Verde, La Gomón y el 29 de marzo nos vemos en la presentación del libro en el IGES. Me dice Andri que por ahí que venden unas frituras maracuchas de